Hoy vengo a hablarte de 4 tipos de miedos que todos los seres humanos tenemos, pero que alguno de ellos vas a ver que o es la primera vez que lo escuchas, tal y como voy a contártelo, o realmente no sabían ni que existía. Porque voy a hablarte de miedos, no solamente los miedos que ya conocemos, que ya identificamos, que la ciencia tiene bien definidos, que algunos de ellos te van a sonar, pero hay otros que directamente la ciencia no le da una explicación, los trata como miedos irracionales, no le encuentra el motivo. Vamos a ver que desde el conocimiento espiritual más elevado, desde una mentalidad, desde una amplitud, desde una visión de miras más espiritual, estos miedos sí que tienen sentido cuando entendemos que nosotros somos almas encarnadas ahora como seres humanos en un cuerpo físico, en la materia, pero que hemos vivido más de una vida y vamos a entender por qué hay ciertos miedos que están en nosotros y que incluso no tienen nada que ver con nuestra vida actual. Así que es un entrenamiento muy importante que te va a ayudar sobre todo a identificar los programas limitantes que te frenan en tu vida y a reprogramar, que esto es lo que voy a hacer contigo a través de estos 4 miedos, todas esas limitaciones mentales para que avances en tu vida en mayor conciencia, para que tengas éxito en la materia, aprendas a dominar el mundo de la materia, siendo una buena persona, haciendo el bien y sirviendo de ejemplo positivo al mundo. Mi nombre es Luis Garre, voy a ayudarte a reprogramar tu mente al servicio del bien, de la luz y del amor para que crezcas, para que nos expandamos juntos en este amor, que es lo que realmente queremos. Lo que sana al alma que ha venido aquí precisamente a practicar esa sanación es el amor, es la verdad. Es la propia experiencia saliendo del miedo. El miedo es algo ficticio, el miedo es mental, mente y miedo es lo mismo. El miedo en realidad no existe, es una creación del ser humano. Lo que en nuestra verdadera naturaleza, lo que hay en esencia es solamente amor. Pero cuando estamos practicando en este mundo de la materia, estamos a través de este velo de amnesia, la ley del olvido, no recordamos quiénes somos en realidad. Esa conexión con nuestra sabiduría superior no es fluida porque es parte de las reglas del juego de la vida en la materia. No recordar exactamente todo lo que sabemos, lo que nuestra alma sabe, para poder aprender, para poder experimentar aquí y seguir avanzando, seguir sanando. Sanar significa crecer en mayor amor, ser, digamos, mayor pureza de espíritu, que eso significa desprendernos cada vez de más sombra, de esa parte de sombra que todos tenemos, el ser humano tiene, que sabemos que es el egoísmo, que sabemos que es todo lo que deriva del mal, hacer el mal a los demás o dañar, perjudicar, mentir, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que ha venido a sanar el ser humano aquí. También esas partes o esos karmas, porque venimos de vidas anteriores y hemos hecho daño, hemos perjudicado, hemos hecho mal a algún ser humano en algún momento, tenemos que reequilibrar esa energía. Esa es la ley del karma, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, tanto para bien como para mal, lo vamos a recibir en nuestra propia vida, en el futuro, en esta vida, en la siguiente, pero lo vamos a acabar recibiendo precisamente para aprender, para reequilibrarnos a través de ese aprendizaje. Si nosotros hemos hecho daño a alguien, para entender y para que aprendamos que eso no está bien, que no se debe de hacer. ¿Cómo lo aprende el ser humano? Pues precisamente recibiéndolo en sus propias carnes. Ahí es donde podemos tener la oportunidad de despertar a una mayor conciencia cuando recibimos un dolor. Muchas veces ese dolor recibido, la mayoría de las veces en un dolor importante, no todas, hay que dejar esto bien claro porque la realidad, la naturaleza de la realidad es mucho más compleja, pero en muchísimas ocasiones eso que recibimos a través del dolor puede ser una deuda kármica que teníamos que recibir para que aprendamos que eso no está bien o no se debe de hacer. Imagínate que nos roban dinero, por ejemplo, ahí es donde nos damos cuenta nosotros pues que a través del sentimiento que nosotros generamos debido a esa experiencia, pues que eso no está bien, que nosotros no queremos hacerlo, que no se lo vamos a hacer a nadie y que se pasa tan mal y se siente tan mal que es algo que hemos aprendido y que no haríamos nunca a nadie, por ejemplo. Puede que eso sea una deuda kármica de una vida anterior donde nosotros hayamos sido la persona que hemos robado a otra. Eso es un poco, en resumen, lo que significa la ley del karma y quiero introducirla porque voy a hablarte hoy de
experiencias en vidas pasadas relacionadas con nuestros miedos en el presente. Como te he explicado, vamos a hablar de los 4 tipos de miedos que están muy identificados y que seguro que vas a ver que te va a ayudar muchísimo esta enseñanza. Pero quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube si no estás suscrito, si no estás suscrita, y que actives las notificaciones, la campana de las notificaciones, para que te lleguen todos los entrenamientos diarios. Si estás en Facebook, en Instagram, sígueme, dale a seguir y luego vete a mi canal de YouTube y suscríbete, porque allí tengo todo el contenido, el más importante, ordenado a través de las listas de reproducción, y ahí es donde te voy a ayudar de verdad, porque todo está almacenado de forma correcta. Y ahora sí, vamos al vídeo, al entrenamiento de hoy. Vamos a hablar de esos 4 miedos que todos los seres humanos tenemos, pero que algunos de ellos ni siquiera sabemos de dónde vienen. Ya te digo, ni la ciencia siquiera le da explicación. Los trata como miedos irracionales. El primer miedo sí que lo conocemos todos, es un miedo innato, es el miedo del que siempre te hablo, de ese mecanismo de supervivencia que es la mente. La mente es un mecanismo que está trabajando para nuestra supervivencia en el plano de la materia, es decir, está identificando peligros para que los evitemos, para que no corramos peligro, no corra peligro nuestra integridad física. Por eso el miedo a la oscuridad, por ejemplo, el miedo a ser comido, es un miedo innato, es un miedo instintivo que viene desde la evolución del ser humano, desde los inicios, cuando el ser humano pues estaba defendiéndose de depredadores, y él era también un depredador en el que estaba pues empezando lo que es el inicio, por llamarlo de alguna manera, de la evolución, porque como bien sabéis, el alma comienza desde la ignorancia espiritual y comienza evolucionando en la materia desde los inicios del propio ser humano, desde la era prehistórica, tal y como la conocemos, vamos avanzando. Y lógicamente todos esos miedos acumulados, instintivos, de nuestro cerebro reptiliano, que sabéis que es la parte de nuestro cerebro que nos va a defender, que digamos que está atenta o va a activar el mecanismo de supervivencia, pues ahí es donde entran en juego todos estos miedos. El miedo a no sobrevivir, por no ser lo suficientemente bueno o buena haciendo cualquier cosa. Son miedos siempre que van a estar presentes en nosotros, por eso le llamamos miedos innatos. Ya sabéis que lo opuesto a la sanación que ha venido a hacer aquí el alma, que ha venido a sanarse, a ser más amor y a desprender toda su parte de sombra, todo lo opuesto a la sanación es precisamente el miedo. Eso quiero que os quede bien claro. La sanación se da a través de la conciencia. Por eso el trabajo siempre es despertar a una mayor conciencia. Y el alma ha venido aquí a trabajar el despertar de la conciencia a través de la experiencia en la materia. El despertar de la conciencia se da cuando nos ocurren cosas, vamos aprendiendo, vamos dándonos cuenta de nuestros errores, vamos aprendiendo de nosotros mismos, autoconociéndonos y avanzando cada vez en darnos cuenta pues cuál es el buen camino, qué es hacer bien las cosas, qué es seguir la ley del amor y del bien. Todo eso es el despertar de la conciencia. Por eso en el primer miedo, el miedo innato, el miedo dentro de lo que es nuestro instinto más animal, pues es ese, el que te he explicado, el miedo pues a que nos pueda ocurrir algo, en definitiva, en la materia. Por eso, cuando nacemos, todos nacemos con esos miedos instintivos que tenemos que ir aprendiendo a reprogramar. Cuando tenemos miedo a salir de la zona de confort, cuando tenemos miedo al cambio, a realizar un cambio importante en nuestra vida, todos esos miedos vienen de ahí, vienen de lo instintivo, de la supervivencia. Por eso la mente no quiere, no le gusta que nosotros salgamos de la zona conocida, salgamos del confort, de la comodidad, de la seguridad. La mente va buscando siempre eso, la seguridad, la comodidad, ese es su objetivo. Ya sabéis que el alma no le interesa la comodidad y la seguridad, no ha venido aquí a estar cómoda, precisamente lo que ha venido es a crecer, a adquirir mayor habilidad, a desarrollar sus talentos, y para eso necesitamos expandirnos en todas las áreas, en la profesional, en la personal, en las relaciones, continuamente. Ese es el objetivo, y la mente siempre trata de frenarnos precisamente porque sigue haciendo su papel a través de estos miedos innatos, que es el primer miedo del que hoy quería hablarte. Por eso el programa subconsciente hace que no avancemos tal y como nos gustaría, y la mayoría de las personas se queden ancladas
o se conformen con la vida aunque no les guste, la vida que tienen, aunque no estén siendo felices, aunque se sienten frustrados ante su propia vida, pero el miedo es más fuerte, por eso el miedo es muy poderoso, su mente es más fuerte y finalmente se conforman y quedan en una vida de tristeza, de mediocridad, donde no se están sintiendo realizadas, y ese es el gran error en nuestra vida. Por eso la forma de reprogramarnos, la forma de salir de estos miedos instintivos enfrentándonos al miedo solamente se le vence enfrentándonos a él. Es decir, si tenemos sueños, no dejarnos de excusas, ponernos a trabajar en nuestra habilidad, en la formación que necesitemos, en lo que tengamos que hacer a diario, en la constancia, en la disciplina, en enfrentarnos a nuestros miedos en definitiva. Todos tenemos miedo a la exposición pública, todos tenemos miedo al qué dirán, todos tenemos miedo a la crítica, al juicio, todo eso hay que superarlo para avanzar en nuestra propia vida y sobre todo dentro de lo que tiene que ser la autenticidad, la originalidad, ser nosotros mismos, mostrarnos tal cual somos al mundo y hacer lo que realmente queremos, es decir, superar todo lo que es esa presión social invisible que conocemos y que la mayoría de las veces no nos deja avanzar. Y por eso hay tanta gente arrepentida de su propia vida que no está siendo feliz y que no hace nada por cambiarlo y que sigue en el victimismo, poniéndose excusas, quejándose de la vida, echando la culpa a otros, cuando en realidad no se ha hecho responsable y no lo hace porque su miedo es más poderoso que su propio interés del alma de crecer. Eso es lo importante que tienes que entender en cuanto al primer miedo innato. La forma de reprogramarte siempre va a ser saliendo de tu zona de confort, buscando lo que quieres hacer de verdad, no conformándote con lo primero que llega a tu vida. Si no eres feliz, si no te sientes realizado y realizada 100%, esa es la forma en la que reprogramamos el miedo instintivo, el mecanismo de defensa del primer tipo de miedo del que tenía que hablarte. El segundo tipo de miedo es el miedo a la iluminación. Y quiero explicártelo porque este ya es algo que tenemos que irnos un poco a la amplitud espiritual de la que te hablaba al principio. El ser humano siente un sufrimiento inconsciente porque todos hemos vivido vidas anteriores y en vidas pasadas, cuando hemos despertado a una verdad más grande, a una conciencia en la que estábamos trabajando y nos hemos cuestionado cosas, hemos pensado diferente, sobre todo en la antigüedad, pues sabemos que lo que ha ocurrido. Ha habido persecuciones, ha habido muertes incluso, se ha quemado a gente en la hoguera por pensar diferente o dar una opinión diferente o ser diferente. Todos esos miedos están arraigados en nuestro ADN espiritual, genético, que va con nosotros y que está basado en todas las vidas anteriores que hemos vivido. Por eso el miedo a la iluminación es un miedo también que está en la mayoría de los seres humanos que han tratado de hacer algo diferente en vidas pasadas, ya ni siquiera en esta propia vida. Pero sin ir más lejos, en esta propia vida, si intentamos ser diferentes, pensar diferente, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a ocurrir precisamente la conocida presión social que ya conocemos. Va a llegar la crítica, va a llegar el juicio, va a llegar incluso la violenta oposición, como decía Albert Einstein. Siempre los espíritus rebeldes van a tener una violenta oposición de las mentes mediocres o del rebaño o de los aborregados, que son la masa, esa masa que ya conocemos. Así que es muy importante. Nelson Mandela nos decía también que el miedo más importante o más grande que tiene el ser humano no es el miedo a la oscuridad, es el miedo a su propia luz, a entender que es un ser creador todopoderoso y que es capaz de conseguir lo que se proponga. Sentimos miedo ante eso, nos apabulla cuando escuchamos hablar del poder inmenso interior que tenemos los seres humanos, pero tenemos que enfrentarnos a ese miedo. Por eso el miedo a la iluminación es un sufrimiento inconsciente, son programas antiguos que incluso pueden venir de vidas pasadas y que nos pueden condicionar esta propia vida. Cuando tenemos miedo a decir lo que pensamos realmente o a salir del rebaño directamente y vivir nuestra propia vida y salirnos de lo que es el pensamiento aborregado del sistema, cuando tenemos miedo a pensar por nosotros mismos o a ser excluidos de grupos en la sociedad, en nuestra vida, pues todos esos miedos pueden venir de ahí precisamente, de ese miedo a la iluminación o el miedo que hemos vivido ya en otras vidas cuando hemos
nos hemos cuestionado cosas o hemos tenido una opinión diferente a la de la mayoría de las personas. Hoy, por suerte, ya no se queman a las personas en la hoguera, pero se les manipula, se les condiciona, se les deja de lado, se les excluye, se les sigue haciendo todo tipo de atrocidades hasta que pues sale la genialidad. Y luego, ¿qué ocurre? Que todas esas personas que han sido más criticadas son los que acaban siendo grandes genios, o son las personas que acaban haciendo grandes descubrimientos, grandes avances para la propia humanidad. Y luego la propia masa, que siempre se equivoca en su opinión, es la que luego rectifica y da la razón o apoya a esa persona que primero se ha tratado como un loco, como una persona totalmente ida. Eso es muy habitual. De hecho, la mayoría de las personas que han triunfado en la vida, yo que me encanta estudiar a las personas de éxito, la mayoría de las personas exitosas, millonarias, etcétera, son personas que no han pasado por el sistema educativo, que han sido, que han fracasado en la universidad o que directamente se han salido de la universidad y luego por ellas mismas, de forma autodidacta, han llegado al éxito. Esto es porque precisamente han pensado por ellas mismas, han activado esa intuición, se han cuestionado las cosas y ahí es donde han progresado en la vida. Por eso el miedo a la iluminación es un miedo que tenemos que entender en una amplitud no solamente de esta vida, sino de todo lo que ha ocurrido ya en otras diferentes vidas que todos hemos vivido. El miedo a la iluminación nos cierra a un despertar mayor precisamente por ese miedo a una verdad superior a la que podamos llegar. Por eso muchos no buscan en esta misma vida ser diferentes o pensar diferentes o ir más allá de la opinión de los demás y quieren siempre seguir ahí protegidos en ese rebaño porque no quieren cuestionarse otro tipo de posibilidades precisamente por un miedo instintivo o que está ahí o que es del ADN, del pasado, de otra vida que, como te digo, todos de alguna manera llevamos con nosotros. Así que es un miedo ya, como ves, que enlaza a diferentes vidas, pero que si no crees en vidas pasadas o si tienes creencias encontradas ante todo esto que te estoy contando a nivel espiritual, no hace falta tampoco trasladarse a vidas anteriores. Si simplemente nos quedamos y cuestionamos lo que ocurre aquí, cuando tú piensas diferente, te sales de la opinión general y ves lo que ocurre, ves que sientes esa presión en la nuca, esa presión social invisible que trata de llevarte otra vez al pensamiento aborregado de las masas, ahí es donde ves que todo aquel que quiera despertar a una mayor verdad va a tener siempre una oposición, una presión social invisible, una persecución sin duda por el propio sistema, por la propia masa. Esto ocurre en esta misma vida y es algo que todos conocemos. El miedo, el siguiente miedo, este es el tercer miedo, el miedo creado en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Este es un miedo ya más terrenal, más conocido, ya no tan espiritual, pero muy fácil de identificar. Este miedo es el miedo que directamente el sistema, nosotros mismos como sociedad, generamos en el tiempo presente a nosotros mismos. Nos tenemos que ir a los informativos de televisión, son la fuente del miedo principal en la sociedad. Y hay muchas personas que siguen sin entenderlo, siguen sin darse cuenta. Las personas que están enganchadas a los informativos diarios están enganchadas al miedo en tiempo presente, tal y como te lo estoy explicando. Ellas no entienden lo peligroso que es, lo negativo que es para sus vidas estar y seguir ahí en esa fuente de toxicidad permanente de los medios de comunicación, pero es así. Digamos que los medios de comunicación van a crear miedo porque les interesa, porque saben que el ser humano presta más atención a la negatividad, a las noticias negativas, precisamente porque su cerebro reptiliano está atento al peligro, ese cerebro, esa mente instintiva de la que te hablaba al principio, ese miedo instintivo de supervivencia todavía sigue rigiendo nuestra vida y dirigiéndonos mucho a los seres humanos y por lo tanto la negatividad vende, la negatividad, somos adictos a la negatividad, cuando escuchamos una noticia negativa hay máxima audiencia, las personas estamos siempre atentas a la noticia negativa, al peligro, porque precisamente nuestra mente nos desvía esa atención para protegernos
y los medios de comunicación lo saben perfectamente, por eso solamente hablan de noticias negativas. No vas a escuchar, no hay ningún medio de comunicación que se tire media hora hablándote de cosas bonitas, positivas que están ocurriendo en el mundo, porque dejarían de tener audiencia, porque a la gente eso no le interesa, no le aburre, y es una pena, pero es que es así, todavía somos movidos por ese tipo de mente. Así que los informativos te van a vender miedo, las personas van a quedar en miedo y eso es lo que van a crear en su vida, van a crear una vida de miedo basada en lo que están recibiendo, en la proyección que están llevando a cabo el sistema a través de los informativos en la mente de las personas, y las personas van a generar esa realidad porque es de lo que se están nutriendo. Por eso, si nos salimos, si desintonizamos de los medios de comunicación y nos vamos a fuentes positivas, a fuentes que nos aportan una realidad distinta, vamos a generar un mundo distinto, un mundo de paz, vamos a generar un mundo de felicidad, de orden, siempre que nos acerquemos a esas fuentes ideales, que principalmente están en los libros. Son las fuentes de las que yo más me inspiro a diario y son las que más paz hacen que pueda yo luego crear en mi vida, porque estoy metiendo eso en mi mente. Ya sabéis que lo que entra en vuestra mente es lo que acaba entrando en vuestro mundo. Así que vamos a escoger la forma de reprogramarnos a través de este miedo, de salir de este miedo en el estado presente, es escoger sintonizar algo diferente, una fuente distinta. Siempre os he hablado mucho en entrenamientos anteriores, y son las fuentes de las personas que nos transmiten positividad, alegría, paz, optimismo, que buscan y ven las soluciones y no se quedan ancladas en el problema. Las personas de las que tenemos que alejarnos son precisamente las personas tóxicas, las personas que siempre están en estado victimista, que siempre están quejándose de todo, que la vida es un problema general y solamente hablan de problemas. Esas son las tipos de personas de las que tenemos que huir, igual que tenemos que apagar para siempre la televisión, los informativos, y dejar de verlo, al menos hasta que evolucionemos y avancemos y nos demos cuenta del daño que los medios de comunicación están haciendo a la sociedad, a la humanidad en general. Por eso hay que empezar a mirar, empezar a nutrirse de distintas fuentes, y así es como va a llegar la paz, la calma, la alegría a nuestra vida. El conocimiento desde la fuente adecuada es lo que nos lleva a esa quietud interior. El adoctrinamiento de los medios de comunicación es lo que nos va a llevar al miedo, al caos, a la preocupación, a que baje nuestro sistema de defensas, a que enfermemos y a que caiga nuestra vibración pues en picado por los suelos debido a esa proyección mental que los medios hacen en las personas. Así que esa es la forma de reprogramarnos. Tenemos que entender que si nosotros controlamos nuestra vida, si nosotros controlamos y activamos a través de nuestra intuición lo que nos viene bien, lo que nos hace sentir bien, y nos dirigimos hacia eso, hacia ese tipo de fuentes, pues vamos a vivir una mejor vida, sin duda, y muchísimo más felices y en paz. El último miedo del que hoy tengo que hablarte, el cuarto y el último, es el miedo genético, el miedo que va en nuestro ADN espiritual también y que viene de generaciones anteriores, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso de vidas anteriores. En este tipo de miedo estamos hablando también de un concepto más espiritual, de la creencia de que vivimos más de una vida y de que en esas vidas se van acumulando ciertas energías, por decirlo de alguna manera, en nuestro ADN espiritual, que vamos transportando vida tras vida. Por eso te hablaba al principio que hay miedos irracionales, que hay miedos que la ciencia no le da explicación. Pues son este tipo de miedos basados en vidas pasadas. Es decir, te pongo un ejemplo. Si en una vida pasada tú fuiste marinero y salías al mar y tuviste un accidente grave, incluso perdiste la vida en alta mar, y en esta vida hoy pues tienes un miedo increíble al agua, ni siquiera te acercas ni a 10 metros y no sabes ni por qué, posiblemente ese miedo sea un miedo debido a una experiencia en una vida anterior, que se ha quedado en tu ADN, se ha quedado ahí, y que eso te lleva a que hoy en esta vida rechaces totalmente todo lo que sea el mar, las piscinas, incluso acercarte a algún lugar donde haya un lago, un embalse o agua, precisamente porque hay un miedo que se ha quedado ahí registrado a nivel genético o en nuestro ADN espiritual. Por eso hablamos de miedos basados en vidas pasadas. Nos impiden hacer cosas en esta vida
según lo que nos ocurrió en el pasado, en nuestro propio pasado, incluso en el pasado de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos. Imagínate, por ejemplo, que tu familia en generaciones anteriores ha tenido muchos problemas a nivel económico, ha sufrido mucho debido a la pobreza, y eso ha hecho que en esta vida, por ejemplo, ese miedo tú lo hayas utilizado a tu favor, de forma positiva, hayas reprogramado ese miedo a tu favor. ¿Cómo? Pues no queriendo caer en la pobreza. Imagínate que estás viéndote en un patrón repetitivo en el que estás empezando a caer en esa pobreza también en esta vida, está haciéndote sufrir la falta de dinero, y te das cuenta y solucionas ese problema, aprendes del dinero, aprendes a dominar el dinero a través de los negocios, de las empresas, de tu propio trabajo, empiezas a aprender a generar ingresos y sales de esa pobreza y solucionas, digamos, ese miedo que viene de vidas pasadas o miedo de tus antepasados o los ancestros, y logras salir de esa situación debido al miedo que tienes a la pobreza, y que es un miedo que ni siquiera recuerdas porque es de vidas pasadas o de generaciones pasadas, pero que aquí te está haciendo utilizarlo a tu favor y dominar el juego del dinero para nunca más ser pobre, y que tus generaciones siguientes pues no lleven ese miedo en su propio ADN. Esa es una forma de reprogramar un miedo que viene de vidas pasadas o de generaciones anteriores. Creo que queda bastante claro qué significa esto del miedo en nuestro ADN espiritual, el último miedo del que tenía que hablarte, que son cosas que ya te he explicado que hacemos o dejamos de hacer porque no sabemos por qué, es algo irracional para la mente, pero tiene unas huellas en el pasado, en vidas anteriores, y de ahí que pues hoy se utilizan muchas técnicas, como por ejemplo la hipnosis regresiva, para averiguar ciertos tipos de miedos que algunas personas puedan tener de vidas anteriores y que en esta vida no le están permitiendo avanzar, progresar, crecer en su propia experiencia de vida. Hay un libro muy conocido que es Muchas vidas, muchos maestros, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, de Brian Weiss, que es pues una persona que escribió que hacía hipnosis regresiva, y llegó a conclusiones de que a través de la hipnosis regresiva, lo explica en el libro, pues precisamente se podían identificar este tipo de miedos para solucionar problemas en la vida, en las emociones, la gestión emocional, problemas de ansiedad, incluso de depresión de personas en esta vida que no tenían explicación, y que se llega a esa explicación a través de pues investigar a través de la hipnosis regresiva lo que pudo ocurrir en vidas anteriores, y así se solucionan problemas, bloqueos emocionales en esta vida. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya aportado toda esta enseñanza. Si queréis profundizar mucho más en el conocimiento espiritual que explico a vosotros a diario, y que además sabéis que funciona, porque estamos uniendo la espiritualidad, estamos uniendo la mentalidad, estamos uniendo la gestión emocional. Si queréis profundizar de verdad en toda mi enseñanza, este es el programa más importante que tienes que adquirir y empezar a entrenar conmigo. Es la trilogía Eres Alfa y Omega. Son 3 tomos de máxima calidad, de máximo valor a nivel espiritual, que he escrito para ti. Aquí dentro de estas páginas vas a encontrar la solución a muchísimos problemas que puedes estar experimentando hoy en tu vida. Te dejo debajo del vídeo un enlace a mi programa, al más avanzado, la mentoría, la trilogía Eres Alfa y Omega, y si quieres entrenar conmigo en mi programa de mentoría también puedes hacerlo. Te dejo debajo del vídeo un enlace a más información para ponerte en contacto conmigo y podemos trabajar juntos de forma privada a través de videollamada en cuanto a lo que quieras solucionar en tu vida. Crecimiento espiritual, gestión emocional, cambio de mentalidad, todo lo que conlleva el estado mental y espiritual, que precisamente es lo importante, es lo que solucionando eso llegamos a las soluciones que queremos ver fuera en nuestra vida, en la materia. Nada más, por mi parte, espero que os haya servido de utilidad, que os haya ayudado. Os voy a dejar con una última frase que ya la he contado, ya he hablado de ella dentro del vídeo, pero es importante que acabemos, que cerremos este entrenamiento con esta frase. Dice que el amor es nuestra verdadera naturaleza, el miedo es una creación de nuestra mente. Que tengáis un feliz día y hasta mañana.